equipo, gol. Y hasta roncos quedaron. Pero ¿por qué no podemos abrir la boca y decirle gloria a Dios? ¡Aleluya! ¿Sabe por qué? Porque falta oración. Porque la oración es la que abre puertas. La oración es la que rompe cadenas. La oración es la que trae sanidad. La oración es la que levanta a los muertos. Y no voy a hablar de muertos físicos, sino de muertos espirituales, que es similar. Cuando el muerto físico está muerto, allí está, la gente lo mira, la gente lo llora por él, pero él no puede hacer nada. Espiritualmente, el muerto espiritual así mismo es. Puede haber alguien orando allí, puede haber alguien clamando a Dios, puede haber alguien poniendo sus manos, pero mientras él no abra su boca y comience a glorificarlo a Dios, Dios no puede hacer nada. En esta mañana yo pienso que va a estar un poquito duro la palabra, pero una oración poderosa, reconociendo que Dios es todopoderoso y que nuestra oración va a ser escuchada en los cielos, y no solamente escuchada, sino respondida. Amén. Dios es Dios que oye, pero también es Dios que responde. Podemos estar tan metidos y tan adentrados a lo que es hacer cosas para Dios. Podemos estar haciendo tantos eventos que no podemos hacer otra cosa más que estar pensando en cómo hacer eventos para alcanzar almas, para traer predicadores de renombre que son muy conocidos, para hacer esto y para hacer lo otro. Pero si no hay oración, no sirve de nada. Amén. Sin la oración, no vamos a poder alcanzar nuestros objetivos. Mire, ahí tenemos un papelito de oración, 3 semanas de oración. Las 3 últimas semanas del mes son semanas de oración. Y vamos a estar a eso tratando de hacerlo mejor, tratando de cambiarlo todo esto, el panorama, porque la oración, hermano, es el alimento del cristiano. Si usted lee la Biblia, pero no ora, no le va a servir. Porque la oración es la que le pone a usted el temor a Dios. La oración es la que entra a su vida y le hace a usted hacer como reconocer lo que está haciendo mal. ¿Qué es lo que estamos haciendo malo? En la Biblia hay hombres de oración que realmente oraron a Dios, no solamente hombres, mujeres de oración, que oraron a Dios y sus oraciones fueron respondidas. Porque el ser más poderoso del mundo también oró. Y cuando hablo del ser más poderoso me estoy refiriendo a Jesús. No ha habido otro como Él y ni lo habrá, porque Él es el único. Él dijo, yo soy el primero y el postrero, y fuera de mí no hay quien salve. Si Dios es tu salvador, tu oración no va a ser a los ídolos, no va a ser a los hombres, tu oración va a ser a Dios. Y cuando oras a Dios con todo tu espíritu, alma y ser y cuerpo, tu oración va a ser respondida. Pero cuando oras a Dios, solamente cuando te encuentras en la necesidad, te acuerdas de que hay un Dios. No pases tiempo, porque Dios no solamente tiempo de los tiempos malos. Mi Dios es Dios de tiempos buenos y de tiempos malos. Mi Dios es el Dios de la abundancia como el Dios de la escasez. Mi Dios es el Dios de la sanidad como el Dios de la enfermedad, porque Él te va a poner a ti en lugares donde tú no vas a poder hacer nada si no clamas a Dios, si no esperas en Dios, si no confías en Dios. Y todo esto requiere oración. Requiere oración. ¿A cuántos nos gusta orar? Pero ¿a cuántos se nos hace duro orar? Amén. No es fácil, no. Los discípulos no pudieron orar cuando Jesús los llevó a orar. Ellos no pudieron orar, se cansaron. Y cuando estaban orando, Jesús les dijo, pero ni siquiera esto podéis haber hecho. Mira, te quedaste dormido. ¿Ah? Yo conozco a algunos que sí se duermen cuando están orando. Gloria a Dios, aleluya. Ya me quiñaron el ojo. Amén. La oración
es la que atrae la presencia de Dios. Mire, ni siquiera la alabanza, ni siquiera la alabanza. La alabanza es muy importante. La alabanza es muy importante. La alabanza es para Dios y es de Dios. Pero la oración es la conversación, es el acto de la comunicación del creyente y Dios, de uno y Dios. Esa es la oración. Entonces, cuando usted está orando, usted le está contando sus necesidades a Dios. Mire, Moisés, un hombre que fue usado por Dios, un hombre que rompió, o sea, abrió el mar, ¿qué hizo? Tuvo que orar. Él oró a Dios. Y no lo hizo de una manera como decimos nosotros, Señor Jesús, bendice, Señor, a mi hermano. Y ya queremos que venga, pero en tráileres, en un barco lleno de bendiciones, con una oración así. Esa oración ni pasa el techo. Ni pasa el techo esa oración. Es más, ni sale de tu cuarto donde tú estás orando. Pero cuando tú oras primeramente reconociéndolo a Dios, que Él es el dueño de todo, y comienzas a orar no una vez, no dos veces, sino todos los días. Jesús oró 40 días, Moisés oró 40 días. Esa oración comienza a tener otros resultados. Porque la oración en sí no tiene mejor resultado que cuando llega a la presencia de Dios, que cuando estos jóvenes comienzan a orar por otro joven y ese joven comienza a reconocer y a venir a la casa de Dios, cuando las hermanas comienzan a orar por otra y esa hermana comienza a venir a la casa de Dios, se está viendo el resultado de la oración. ¿Quieres la bendición de Dios? Comienza a orar. Yo hago en esta tarde, en medio de todos estos momentos aquí que estamos pasando, momentos tal vez de tristeza, de preocupación y de las cosas que están suscitándose en el mundo entero. ¿Cómo no vamos a orar a Dios? Lo que está pasando en Venezuela, ¿cuántos han orado por Venezuela? El domingo antepasado que fue el ayuno, oramos por Venezuela, clamamos por Venezuela. Y acuérdese que no solamente Venezuela tiene necesidades. Hay naciones enteras que están siendo destruidas, pero hay una iglesia que está muy conforme porque no le falta nada. Esperamos que llegue la necesidad a nuestras vidas para acordarnos que hay un Dios que sí nos puede oír. Iglesia del Señor Jesús, no es tiempo de estar durmiendo, es tiempo de levantarnos y clamar a Dios y orar a Dios, porque la oración es la que atrae la presencia de Dios. Hay una oración tan poderosa en el libro de Ageo, perdón, de Habacuc, que dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. Esta oración casi yo la hago todos los días. Le pido a Dios, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de qué tiempos estamos viviendo. Yo no sé en qué situación usted se encuentra en su vida personal, en su vida privada. Yo no sé en qué tiempo, pero lo único que yo le pido a Dios es: aviva tu obra en medio de los tiempos. Porque cuando los tiempos no son buenos, quiere decir que son malos. Pero hay un Dios que es de Dios de buenos y de malos. Cuando tu tiempo tal vez es peligroso, acuérdate que hay un Dios que está allí para cuidarte del peligro. Cuando tú estás tal vez pasando por una necesidad tan grande, acuérdate que hay un Dios que va a estar allí para suplir todo lo que os falta. Ese es el Dios a quien debemos de orar y declamarle. Ese es nuestro Dios. Por eso en el texto en el que leímos en el libro de Lucas, dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Amigo que estás aquí en esta mañana, tal vez estás orando, pero todavía no eres bautizado. Yo quiero decirte que esa oración sí, Dios la puede escuchar, pero el punto importante, que cuando un hijo de Dios bautizado en el nombre de Jesús comienza a orar, van a comenzar a suceder cosas maravillosas, van a comenzar a suceder cosas extraordinarias, van a comenzar a suceder cosas que nunca en tu vida han sucedido. Dios podía hacer antes todas estas cosas, pero el momento en que Jesús salió de las aguas, Él hizo una oración y los cielos fueron abiertos. Iglesia, no te detengas de clamar y de orar a Dios.
Si el mundo fuera ahora a su manera, cuanto más la iglesia que tiene el conocimiento del nombre de Jesús. Si los musulmanes, ellos no miran a la hora que es ni el lugar, ellos tienen una hora específica en el lugar donde se encuentran. Allí se tienden sobre el piso y allí están haciendo ellos su oración a su Dios. Cuanto más la iglesia que tiene la revelación del Dios Todopoderoso. Oh, nos da vergüenza. Espíritu de vergüenza va a salir a través de la oración. ¿Te da vergüenza orar? Te digo algo, Dios no se avergonzó de ti. Dios dijo, yo doy mi vida por él. ¿Por qué nos da vergüenza de orar? Cuando estás allá con tus amigos, en las reuniones con tus amigos, no te dé vergüenza de cerrar tus ojos. Y si te regalan una galleta, lo que sea allí, dale gracias a Dios. Señor, gracias por estos alimentos en el nombre de Jesús. Amén. Y si se te ríen, que se te rían. Si se te burlen, que se te burlen. Dios está mirando todo eso. Porque los que un día se te burlaron van a ser burlados delante de Dios. Y porque el Hijo de Dios no debe de tener miedo ni vergüenza de orar y de clamar a Dios. Porque la oración está siendo escuchada. Hay 3 cosas importantes en la oración. O que suceden cuando usted ora. Amén. Hay 3 cosas importantes y las está diciendo aquí en el libro de Lucas. Número 1, el cielo se va a abrir. ¿Cuántos quieren que el cielo esté abierto para nosotros? Recuerde que en el tiempo de Elías, cuando había la sequía, Elías oró para que descendiese la lluvia. Y Elías no oró y a la primera ya Dios descendió la lluvia. Mandó a su criado, a su siervo, le dijo, anda a mirar qué ves. ¿Y qué le dijo su siervo? No veo nada, todo está igual. ¿Y Elías qué hizo? Siguió orando. Y fue hasta que al final le dijo, veo una nube bien lejos, del tamaño de una mano. Hay cosas tan pequeñas que todavía nosotros nos pueden estar haciendo dudar. Pero Elías, como era un hombre de oración, él lo único que le dijo, ve y dile al rey que regrese rápido a su casa, porque no sea cosa que la lluvia se lo impida. Hay cosas tan pequeñas en la vida del cristiano, pero cuando hay un hombre, una mujer de oración, eso pequeño se transforma en algo poderoso, en algo grande, porque lo pequeño para los hombres es grande para Dios. Esa alabanza tan pequeña de 30 minutos es una alabanza tan grande para la presencia de Dios. Los cielos se abren cuando hay una iglesia de oración. Es más, cuando oras, número 2, cuando oras, serás lleno del poder del Espíritu Santo. Y este Espíritu no desciende, sino del cielo. ¿Me está entendiendo? Cuando usted ora, será lleno del poder del Espíritu Santo. Usted ore pidiendo a Dios así. Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu. Pero no deje de orar, no se levante hasta no sentir esa unción del Espíritu sobre su vida. Y cuando usted sienta esa presencia de Dios en su vida, yo he dicho aquí una y otra vez y se la vuelvo a repetir, usted no se detenga, no se limite, no se quede callado. Usted está en el mejor lugar de la ciudad de Des Moines, donde esté en libertad para levantar su voz, para gritar, para alabar, para correr, para hablar en lenguas. Pero una vida que está aquí es la vida de oración de un creyente. No tienes que detenerte de orar y clamar a Dios. Y número 3, estas cosas suceden porque su oración no solamente es escuchada por Dios, sino que es respondida, contestada por Dios. Jesús oró como hombre. Él no tenía que haber orado, sí, Él es Dios. Pero como hombre, Él tuvo que orar. Y cuando oró, el cielo se abrió y su oración fue escuchada y fue contestada. Y la respuesta que vino fue, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
En otras palabras, diciendo, este es mi hijo en el cual yo voy a hacer grandes cosas, con el cual yo voy a dar a conocer al mundo mi salvación, con el cual va a hacer grandes cosas a través de la humanidad. Este es mi hijo amado. Cuando hay un hombre, una mujer de oración, un joven, está diciendo Dios, este es en el que yo voy a usar para que lleve este mensaje a otros lugares. Este es el hombre, esta es la mujer que voy a usar para que dé a conocer mi nombre a los demás. Porque cuando no hay una vida de oración, te vas a encontrar con obstáculos que te van a querer y te van a detener, porque no hay una vida de oración. Pero cuando hay un hombre y una mujer con una vida de oración, que ni un día pasa en su vida si no puede orar, que no hay ni un momento en su vida que no puede invocar el nombre de Jesús, que no hay ninguna situación en su vida que no puede decir de su boca, Señor, hay poder en el nombre de Jesús, o hay que decirle gracias, Señor, por todo lo, pero hay una palabra que sale de su boca. No va a haber nada que lo detenga, no va a haber nada, ningún obstáculo, ninguna cadena que lo va a detener, porque la oración está rompiendo, la oración está abriendo, la oración está limpiando el camino. Es la oración, iglesia. Si has llegado hasta este lugar, si has llegado hasta este día, es porque hay poder en la oración. En el libro de Hechos habla de una historia poderosa de la oración. Esta historia es muy hermosa porque habla de un hombre que por predicar la palabra de Dios, por predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos han predicado la palabra de Dios? No necesitas un micrófono, no necesitas un altar, no necesitas un púlpito. Es más, hermano, ni siquiera necesitas ponerte una corbata para predicar la palabra de Dios. Allá cuando estás con tu cinturón de trabajo, esas cosas para cortar las pinzas se usa para cortar cable, o tu martillo, o tal vez ahí embarrado en aceite, el trabajo que hagas. Tú puedes hablar la palabra de Dios, puedes predicarle la palabra de Dios, que te conozcan por un predicador, que te conozcan por un hijo de Dios, y que no te conozcan por, si preguntas en tu trabajo, ¿quién es? No sé. ¿Sabías que es cristiano ese? ¿Cristiano? ¿Qué es eso? Es evangélico. ¿Y qué hacen los evangélicos? No, pues hacen esto, hacen lo otro, y aquí, no, nunca lo hemos visto hacer eso. Pero cuando eres un hombre de oración, no te da vergüenza hablarle a tu compañero, a tu compañera de trabajo, del mismo Dios que te salvó, le puede salvar a ella. El mismo Dios que te perdonó, le va a perdonar a él. El mismo Dios que borró todos tus pecados, puede borrar los pecados de él y de ella. Predica la palabra de Dios. Pero antes de predicarla, ora. Antes de abrir tu boca, ora. Para que ese mensaje tenga buenos efectos. Primeramente, la oración. La oración nunca debe de dejar de brotar de la vida de un cristiano, de la boca de un cristiano. Si oras por tus alimentos en casa, cuando te sientas a la mesa para servirte los alimentos, ¿le das gracias a Dios por los alimentos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí le das gracias a Dios por la comida? ¿Y cuando estás en el restaurante? Ya poquitos menos. ¿Crees que el Dios que te bendice en casa es el que te bendice allá también donde estás? ¿Ah? Si oras, si oras, oras para levantarte, oras para acostarte. Oh, es que me levanté tarde y en el trabajo, si no llego a tiempo, me voy. ¡Ey! Levántate más temprano. Esa es la solución. Alguien me contaba una buena anécdota aquí de su levantarse, que ya cuando sonaba la alarma le ponía 5 minutitos más. Y ya llegaban esos 5 minutos y le ponía 5 minutitos más. Y así que el tiempo era pero medidito para llegar al trabajo. ¿Y sabe qué tuvo que hacer Dios?
Dios envió uno de esos que usan uniforme, que manejan unos carros que prenden unas luces. Usted los conoce. Y saliendo de su casa lo tuvo que detener. Y se acordó que no había orado. ¿Por qué esperamos llegar a ciertas situaciones para acordarnos que tenemos que orar? Yo sé que no es un mensaje que usted quería escuchar, pero tengo que hablarlo esto, porque la iglesia del Señor, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de los hechos, dice que había un hombre, ustedes lo han escuchado, no digo lo conocen, porque no lo conocemos, pero hubo un hombre que por predicar la palabra de Dios tuvo que ir preso, pero la iglesia estaba orando cada día por él. ¿Sabe de quién le estoy hablando? De Pedro. En el libro de Hechos, dice la palabra de Dios, capítulo 12, que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Si vamos a la palabra de Dios, Hechos, capítulo 12, y con esto quisiera terminar en esta mañana. No quiero quitarles mucho el tiempo. Gloria a Dios. Hechos, capítulo 12, dice en el versículo 1, dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató, mire lo que hizo, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Es que el diablo, cuando hace algo bueno y le agrada a la gente, el diablo lo va a querer hacer. Lo va a querer seguir haciendo. Y no solamente contento con hacer a uno, va a querer hacer a todos. El punto es que Herodes se alegró mucho cuando mató a este hombre de Dios, a este predicador que dice que los agarraba y maltrataba, pero a Jacob, uno que andaba con Pedro, uno que estaban allí tal vez orando con Pedro, predicando la palabra de Dios, lo mató. Y cuando supo que Pedro era la pieza clave de la predicación, lo metió a la cárcel. Pero había algo que no podía hacerlo porque estaban en una fiesta que tenía mucha solemnidad, esa fiesta. Y él dijo, mañana se termina todo esto y vamos a matar a Pedro también. Pero si seguimos leyendo el libro de Hechos, que cuando la iglesia se enteró de que Pedro estaba en la cárcel, la iglesia no se fue de paseo. La iglesia no comenzó a hacer las típicas fiestas que se hacen. No. La iglesia dice que convocó oración y comenzó la iglesia a orar. A orar por Pedro. Señor, saca a Pedro de la cárcel. Señor, libra a Pedro de la cárcel. La orden de un rey tenía que cumplirse. No había para abogar con nadie. El rey dijo, vamos a matar a Pedro y vamos a matarlo. Y lo iban a matar. Pero lo que Herodes o lo que Satanás no sabía, que hay una iglesia que clama a un Dios que responde. Y ese Dios puede cambiarlo todo. Ese Dios puede transformar las ideas, los planes del hombre. Si seguimos leyendo en el versículo 5 de Hechos dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia, léalo, diga, ¿qué dice ahí? ¿A quién oraba la iglesia? ¿Por qué oraban a Dios? Porque era una iglesia que creía en Dios. Era una iglesia que sabía que dependía de Dios la vida de Pedro. Y la iglesia clamaba a Dios. Herodes dio la orden. Mañana matamos a Pedro. Pero no contaba Herodes con una iglesia de oración. Que había un pueblito, tal vez era pequeño en ese lugar, esa iglesia, orando encerrados ahí, porque no podían orar nomás así por ahí en las calles o en algún lugar. Tenían que esconderse por el temor para que sus vidas, porque sus vidas corrían peligro. Ellos tenían que orar en algo oscuro, tal vez
apagando las luces en las noches y tal vez una oración allí en silencio donde la gente no podía escucharlos para que no digan, hey, acá hay unos evangélicos, hay que matarlos también a ellos. Y la iglesia oraba y la iglesia oraba, y mientras la iglesia oraba el cielo se abrió, y cuando el cielo se abre, hermanos, es señal de que algo maravilloso va a suceder. Cuando estás orando, cuando estás clamando por tu familia y comienzas a ver que la gloria de Dios se está moviendo en tu casa, se está moviendo en tu familia, es porque esa oración ya abrió los cielos. Aleluya. Y el versículo 6 dice que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una voz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y cuando Pedro se levantó, las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que aquí Pedro estaba. Bueno, esto es un sueño. Esto no puede ser verdad. Estoy soñando. Hay cosas que Dios va a hacernos de una manera poderosa que nos va a sorprender. ¿Ah? Hace unos años usted estaba orando por mí por una enfermedad que yo tenía. Y lo que Dios hizo fue algo que me dejó, como decimos literalmente, me dejó con la boca abierta. Porque cuando estábamos ya en el cuarto del hospital, allí para la operación, el doctor dijo, no tienes nada, estás sano, vete a tu casa y dele gracias a tu Dios. ¿Por qué? Porque cuando la oración de un pueblo es escuchada, Dios hace cosas maravillosas. Y Pedro estaba así. Versículo 9 dice, saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guarda, llegaron a la puerta de hierro, donde mire dónde estaba tan asegurado y tan, porque Herodes sabía lo que Dios podía haber hecho y sabía lo que Dios hacía y había hecho y podía seguirlo haciendo. Y esto debe de estar en nuestras vidas, sabiendo de que Dios es Dios todopoderoso. El versículo 11 dice, entonces Pedro, volviendo en sí, ya afuera, ya pasó toda la seguridad, ya no estaba en prisión, ya no estaba en la cárcel, volviendo hacia ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Lo que ellos esperaban era Pedro muerto. Lo que se escuchaba era Pedro muerto. Lo que se decía en los noticieros, mañana matan a Pedro. Lo que la gente estaba deseosa de ver, Pedro muerto, Pedro muerto. Pero había una iglesia que decía y que clamaba, salva a Pedro, saca a Pedro de la cárcel. Oraban día y noche, saca a Pedro. Hay una madre, hay un padre, hay una iglesia que está clamando, saca de la prisión del infierno, saca de las cadenas del infierno, saca del mundo de pecado. Y Dios está escuchando esa oración. Versículo 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos que estaban ahí haciendo, comiéndose el sándwich, comiéndose las papitas fritas. Estaban muchos tomándose una copita de vino. La Biblia dice, estaban reunidos orando. No pierdas tus esperanzas, padre, madre, con tus hijos que están apartados de la iglesia. No pierdas la esperanza, iglesia, de alguien que un día alabó a Dios aquí. No pierdas tus esperanzas por tú conoces a alguien que se alejó de Dios. ¡Ey! El diablo te va a decir, ya no ores.
Ya has orado mucho y mira, son años y no hay respuesta. Sigue orando, sigue clamando, sigue pidiendo a Dios, porque Dios va a responder. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha, una joven. Siempre los jóvenes están más activos que nosotros. Están en todo, amén. Y ella salió corriendo y cuando miró a la puerta, la abrió. Es Pedro. Corrió a donde estaban los demás, orando, clamando a Dios. ¡Hey! ¡Hey! ¡Pedro está afuera! Le dijeron, cállese. Eso dice la palabra de Dios, versículo 14. La cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Mire esto. Estaba Pedro en un peligro. Estaba Pedro, tal vez los soldados se habían dado cuenta de que Pedro no estaba ahí y tenían que buscarlo y seguirlo, pero ella de tanto gozo, solamente cuando escuchó que era Pedro, corrió, no le abrió la puerta y ella corrió a avisarles a los que estaban adentro, pero los que estaban ahí le dijeron, estás loca. Estás loca. ¿Sabe algo? Porque cuando hay un hombre y una mujer clamando a Dios, y es el momento de Dios responder, a algunos les va a parecer que es locura. Estamos orando por parejas, que Dios toque el corazón y que cambie su vida y pongan sus vidas a cuentas. Y cuando Dios hace el milagro, ¿en serio? Se nos pone los pelos de punta. Los que tienen pelo. No se les nota, quise decir eso. No se les nota, pero nosotros, el que tiene un poquito pelo, sí, se nos nota. Cuando de pronto en tu vida hay un accidente en tu vida y pasó todo, pero tú sales como si nada de ese accidente, la gente te mira. Lo que la gente no sabe, que en ti ha sido declarada una palabra a través de la oración. Mi padre me contaba una historia cuando éramos niños, que llegó la gente para matarlo en ese lugar donde él predicaba la palabra de Dios. Pero cuando la gente se reunió después del culto, después que terminó el culto, llegaron todos los del pueblo, los enemigos del evangelio, con machetes para acabar con la familia pastoral allí en ese lugar. Ellos miraron alrededor de la casa un ejército. Pero lo curioso de esto, o el problema que existía aquí, era que el ejército, para que llegue allí, necesitaba siquiera de un día de camino para llegar al lugar donde estaban. Se quedaron sorprendidos y al siguiente día le dijeron, ya sabemos que el ejército te protege porque anoche venimos a matarte, pero el ejército estaba cubriendo tu casa. Yo quiero decirte que cuando hay oración, el ángel de Jehová va a estar a tu alrededor, cubriéndote, protegiéndote. Ninguna plaga tocará tu morada. Aleluya. Versículos 16 dice, mas Pedro persistía en llamar, tocando la puerta, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Se quedaron, ¿cómo es posible que si esa cárcel de donde te metieron tiene un sinnúmero de seguridades, no es posible que alguien salga de allí, de ese lugar? ¿Sabes algo? Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. El diablo puede tener tu familia aprisionada en cadenas, pero para Dios no hay nada imposible de romper esas cadenas. Cuando Dios da una orden, el enemigo Satanás lo que tiene que hacer es nomás agachar su cabeza y salir avergonzado, porque la orden de Jehová prevalecerá contra toda oposición del enemigo. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel
Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Mire lo que sucedió. Luego que fue el día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido o ha hecho con Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallar, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. El diablo lo que va a terminar haciendo, escuche bien esto, iglesia del Señor Jesús, lo que el diablo va a terminar haciendo es avergonzado. Lo que el diablo va a terminar haciendo, destruyéndose él mismo. Aquel que el diablo utilizó para hacerte daño a ti. Pero mientras tú orabas a Dios, en medio de esa crítica, en medio de esos, ¿qué se puede decir? De esos ataques del enemigo, tú no dejaste de orar a Dios, tú no dejaste de clamar a Dios. El diablo se va a terminar matando a sí mismo, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Cuando el diablo se levanta para destruirte, hay un Dios que se levanta para protegerte. Pero ahora clama a Dios, pídele a Dios. Ponte de pie, dale un aplauso al Señor Jesucristo, que no hay mejor cosa que clamarle a Dios. Aleluya. Jacobo ya no estaba. Y Pedro no sabía. Y Pedro dice: dale orden a Jacobo. Díganle que yo ya estoy libre y que mañana vamos a seguir predicando. Pero dice, ya lo habían matado a Jacobo. ¿Cuál era la orden de Herodes? Matar a Pedro. ¿Y cuál era lo que la iglesia estaba haciendo? Orando por Pedro. Y mire lo que pasó. Si seguimos leyendo el libro de Hechos mismo, capítulo 12, versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey, o sea, por Herodes. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les agregó: y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombres. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios cambia los papeles, a aquel que quería verte destruido, ahora se va a gozar y va a pedir que lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuando la ley diga algo en contra de ti, pero tú eres un hombre y una mujer de oración, el mismo juez que se va a sentar y que se sentó un día para declarar condena contra ti, se va a sentar frente a ti para declarar libertad. No. No estás convencido de esto. El mismo juez que se sentó para decirte que tu caso ya no tiene esperanza, Dios lo va a usar para decirte: bienvenido a los Estados Unidos de Norteamérica. Oh, porque nada es imposible para Dios. Si tú lo crees, dile gloria a Dios. Porque el diablo se va a terminar matando solo. Versículo 22, y el pueblo clamaba, gritando, voz de Dios y no de hombres. Y en el momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró y fue comido
de gusanos por gusanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mira lo que pasa cuando no quieres glorificar a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquí dice la palabra de Dios: al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Yo no tengo nada que decirte. Si la palabra de Dios ya lo dice, si tú no quieres dar la gloria a Dios, hay un problema para tu vida. Porque cuando tú no das la gloria a Dios, le estás dando la gloria a Satanás. Pero aquí hay una iglesia. Hay un pueblo más que convencido que toda la gloria y la honra es de Dios. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. O sea, la oración había comenzado a dar los resultados que se esperaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevado también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero ¿qué pasó con Herodes? ¿Qué pasó con Herodes? Murió y fue comido por los gusanos. Hermano, con Dios no nos podemos meter. Aunque no nos guste el mensaje, aunque no nos guste la palabra de Dios, le pido por el amor de Dios, no se meta en contra de Dios. Si una nación entera no lo pudo vencer, mucho menos nosotros. Si un ejército que está preparado para destruir no lo pudo derrotar, mucho menos nosotros. A nosotros solo nos toca abrir nuestra boca y decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay alguien en esta mañana, aquí en este lugar. Hay alguien que Dios le ha dado a su boca y puede abrirla y decir gloria a Dios. Aleluya. Si Dios te dio esos pulmones, Dios te dio esa boca, es para que lo glorifiques a Él. Allí donde tú estás de pie, levanta tus manos y levanta tu voz y comienza a glorificarlo a Dios. No esperes que ese espíritu de Herodes comience a entrar en tu vida. Oh, repréndelo en esta mañana. Si tu hermano ora, si tu hermano grita más fuerte, únete mejor y grítale a Dios: Señor, ten misericordia de mí. Aleluya. Vamos a orar en esta mañana y vamos a decirle al Señor Jesús en este día: Señor, yo quiero, Dios mío, yo quiero que esa oración atraiga tu presencia a mi vida. Yo quiero que esta oración, que cuando yo doble mis rodillas para orar, Señor, atraiga tu presencia a mí. Yo quiero que cuando en las noches me despiertes, me des fuerzas para levantarme y doble mis rodillas, y esa oración atraiga la presencia tuya a esa casa. Yo quiero que esta oración en esta mañana comience a traer la presencia de Dios. Comienza a traer la presencia de Dios. Gracias por los que vienen al altar en este día. Gracias por los que reconocen que la oración es para Dios. Cuando estás orando, solamente acuérdate que estás orando al Dios, al único, al verdadero, al todopoderoso, al que puede abrir las puertas que todos te han cerrado.